Vamos a saludar a la doctora Claudia Villasís. Ella es médica y cirujana de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un posgrado en bioneuroemoción del Instituto Enric Corbera en España y la Universidad Iberoamericana de Torreón, con estudios en programación neurolingüística, que era de lo que les decía ahorita, coaching, inteligencia para la felicidad, Reiki y psicogenealogía. Mejor dicho, doctora, bienvenida a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias por la invitación, contenta de estar con ustedes. No, pues doctora, a nosotros nos cae como anillo al dedo todas sus especialidades, porque estaba yo ahorita contando un poquito sobre los miomas uterinos a nivel de las emociones, ¿no? Porque cada enfermedad siempre nos está queriendo decir algo. Y yo quisiera, doctora, comenzar con usted preguntándole, ¿qué es esto de los miomas uterinos? ¿Debemos preocuparnos? Listo, los miomas son los tumores benignos más frecuentes en las mujeres en edad fértil. Son como que se hicieran unas peloticas de músculo, del músculo uterino, y pueden generar múltiples síntomas en este tipo de pacientes, por eso es importante estar atentos y estar en controles. Doctora, ¿qué tan comunes son los miomas? Porque Carolina abrió el programa diciendo casi el 50% de las mujeres puede desarrollar miomas durante el largo de su vida y entonces hay que preocuparse. Exacto, entonces mira que incluso hay estadísticas que hablan hasta del 70%, se dice que del 12 al 70% incluso de las mujeres mayores de 30 años podrían cursar con miomas. Es muy importante que podamos revisar, hacer nuestro control y saber si tenemos miomas para que podamos hacer un buen seguimiento y en caso de tener síntomas que puedan manejarse a tiempo. Vea, doctora, le quiero preguntar una cosita. Muchas veces le dicen a uno que esto está relacionado con la herencia o también pues que está relacionado con la comida y se habla mucho de problemas con el síndrome de ovario poliquístico o las mujeres que consumen mucho carbohidrato. Yo quisiera que usted nos contara, doctora, si esto tiene algo que ver o qué deberíamos tener en cuenta. Sí, mira, entonces hay estudios que muestran que cuando hay antecedente familiar de miomas, puede incrementarse en 2.5 el riesgo de que la persona desarrolle miomas también, y que cuando en la familia se ha presentado en mujeres menores de 45 años, puede incrementarse incluso a 5 veces la probabilidad. Con respecto a la alimentación, algunos estudios muestran que el consumo abundante de carnes rojas puede aumentar el riesgo de aparición de miomas y que el consumo de vegetales y frutas puede a su vez disminuir el riesgo, especialmente cuando se tratan de frutas cítricas. También hemos encontrado que el consumo de alcohol puede incrementar el riesgo de aparición de miomas, y aquí hay un dato interesante, en algunos estudios muestran que se relaciona incluso más con el consumo de cerveza. Entonces es interesante conocer esta información porque pues son cosas que nosotros sí podemos modificar en nuestro diario vivir. Doctora, usted hablaba de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de los miomas? Sí, entonces mira, entre los síntomas podemos encontrar dolor abdominal. Entonces muchas personas se quejan de dolor bajito, tienen desarreglos en el ciclo menstrual, menstruaciones más abundantes, requieren mayor uso de toallas higiénicas o cambiarse con más frecuencia la copa menstrual, dolor con la relación sexual, dolor con la menstruación, molestias gastrointestinales constantes, el colon se inflama con facilidad, a veces pueden tener aumento de la frecuencia urinaria, es decir, a cada rato las manda al baño por la presión que genera el útero que está incrementado de tamaño. Mire, doctora, ya comenzaron a entrar las llamadas. Estamos con Darliana, que quiere hacerle una pregunta. Darliana, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Claudia? Lo que pasa es que he presentado muchísimos dolores que no me dejan ni siquiera sentarme. Ok. Cuando se tiene dolor abdominal es muy importante revisar cuál es la causa, porque en el abdomen tenemos muchos órganos. Pero cuando hay dolor bajito, dolor abdominal constante o intenso, una de las cosas a descartar es que no haya la presencia de miomas. Por eso sería muy importante que puedas acudir a cita con ginecología. Sería muy valioso que te puedan revisar el abdomen, palpar el abdomen, ver si hay alguna masa predominante, hacer una ecografía para ver cómo está tu útero y si tienes
tienes presencia de miomas para que en caso tal se pueda hacer el tratamiento y seguimiento adecuado. Obviamente también hay que descartar que no tengas nada más, problemas urinarios, problemas intestinales, problemas en tus ovarios, etcétera. Mire, doctora, nos escribe una oyente. Tengo 43 años y me desarrollé a los 7 años. En este momento tengo hipotiroidismo emocional. ¿Puedo desarrollar miomas? Mira que en tu caso hay un dato curioso y es que cuando la menstruación llega antes de los 10 años, ese es un factor de riesgo para que pueda haber mayor probabilidad de miomas. No quiere decir que necesariamente te vaya a dar, pero es un factor de riesgo. Entonces, sí hay que estar en seguimiento. Hay que tener en cuenta que la tiroides funciona muy en sintonía con todo el ciclo menstrual y por ende un desajuste en la hormona tiroidea también puede generar desajustes en el ciclo. Entonces, sí vale la pena que estés en control y que se pueda hacer al menos una ecografía para verificar que no tengas miomas. Vea, doctora, le quiero preguntar una cosita. Cuando uno habla de los miomas y entendiendo que los miomas pues de alguna manera son benignos, yo sí le quiero preguntar, a ver si es que yo estoy loca o qué, pero si le dicen a uno que es algo benigno, ¿por qué es tan doloroso? ¿Me hago entender? Le doy un caso. Yo tengo unos quistes benignos en mis senos. Entonces uno diría, pues si es benigno no debería doler. Yo quisiera saber si es que el simple hecho de que haya una presencia de una bolita, ya sea en nuestro útero o en nuestro seno, y por más de que sea benigno, tiene consecuencias negativas. Claro que sí. El problema principal de los miomas es que los miomas deforman la estructura base del útero. Entonces son bolitas que empiezan a crecer, pero son bolitas que se ubican en sitios donde no deberían estar. Entonces esto puede generar diferentes cosas, alteración del músculo, o sea, como de la contractilidad del músculo cada vez que nos llega el periodo, o por ejemplo incluso en una persona que esté en trabajo de parto porque la onda no se puede dispersar adecuadamente. Adicionalmente, como crece una pelotica o una masa en esa zona, también genera efecto de ocupación de espacio, es decir, que empieza a desplazar a otros órganos cercanos o empieza a distender la cápsula del útero y esa a veces es una causa frecuente de dolor también. Entonces, aunque sean benignos, por la manera en la que ocupan el espacio y en la que empiezan a crecer y donde se ubican, pueden generar dolores aunque no tengan malignidad. Doctora, ahí está Andrea en la línea. Andrea, ¿cuál es su pregunta? Hola, buenas tardes. Tengo 45 años de edad y me salieron miomas desde hace 3 años y pues obviamente el sangrado es súper abundante. Ya he estado con ginecología y me dicen que por mi edad no me pueden hacer nada. Y lo único que me mandan es naproxeno, pero ya el naproxeno no me hace, doctora, y se me inflama tanto el estómago que parece que tuviera 3 meses de embarazo y me incapacita totalmente a tal punto que ya utilizo toallas maternas. Ahora me estoy tomando Dolex con cafeína, creo que es lo único que me hace, doctora. O sea, ¿qué más puedo tomar? ¿O qué más puedo hacer? Listo, entonces en tu caso pues estás tomando medicamentos para el dolor, ¿cierto? Que lo que buscan es calmar el dolor, pero pues la idea es que hay que tratar el problema de raíz, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esta pregunta abre un tema interesante que es el tratamiento de los miomas y frente a esto tenemos varias opciones. Una es tratar de controlar los síntomas, es decir, que si tienes hemorragia, hay algunos medicamentos que pueden usarse para eso, el ácido tranexámico, entre otros, que lo que buscan es controlar el sangrado. También existe la opción de usar el dispositivo intrauterino medicado, que también tiene como objetivo controlar las hemorragias. En algunas personas también ayuda a controlar el dolor porque trata de adelgazar la capa interna del útero para que las hemorragias o el sangrado no sea tan abundante. En algunos casos también se hace manejo con anticonceptivos para tratar de controlar los síntomas, los cólicos, la frecuencia del periodo menstrual. Sin embargo, cada caso es individual porque a veces hay miomas que son tan grandes y deforman tanto el útero que pueden requerir otro tipo de procedimientos, ya sea quirúrgicos como retirar los miomas, retirar el útero o algunos manejos conservadores en los cuales se busca cortar la circulación que tiene esos miomas para que no sigan creciendo y al contrario disminuyan su tamaño. Vea, doctora, aprovechando que usted hace reprogramación neurolingüística, yo sí quisiera que les explicara un poquito a los oyentes. Primero que todo, rápidamente, ¿qué es lo de programación neurolingüística? Porque
a través de esta técnica, que es alternativa y es muy interesante, se puede llegar a reprogramar una enfermedad. Primero que todo, quiero que nos explique lo de la programación neurolingüística y segundo, de qué manera podría ser una herramienta para uno eliminar una condición o por lo menos superarla. Correcto, resulta que en la vida todos los resultados que tenemos están muy ligados a cómo pensamos, a cómo sentimos, a la información que está en nuestro inconsciente. A lo largo de la vida acumulamos experiencias, traumas, creencias, etcétera, que van a representarse de alguna manera en nuestro cuerpo, manifestándose a través de algún síntoma o alguna enfermedad. Entonces, en el caso de los miomas, es interesante porque los miomas se localizan en este caso pues en el útero y el útero de alguna manera simboliza el hogar. Entonces es un llamado a explorar todo el tipo de conflictos o creencias que yo pueda tener en este momento relacionado con lo que para mí representa el hogar. Simboliza también mucho los hijos, porque de alguna manera es en el útero en donde se anidan los embarazos. Entonces, vale la pena explorar todo este tipo de creencias que hay al respecto, es decir, tengo miedo a tener hijos, tengo miedo a no quedar en embarazo, tengo miedo a quedar en embarazo y perderlos, o hay antecedentes, por ejemplo, en la familia de que niños murieron a temprana edad, que se murieron dentro de la pancita de la mamá, o que tener hijos obstaculizó algún otro resultado en la vida de la persona, porque en la medida en que empecemos a identificar en el caso puntual de cada persona qué tipo de creencia, pensamiento, trauma o conflicto está relacionado, se podrá trabajar para que el cuerpo no tenga que resolverlo por nosotros y así nosotros podamos sanar desde adentro. Doctora, y está Sandra, que tiene una pregunta para usted. Sandra, adelante. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Resulta que, digamos, yo hace unos meses, añito atrás más o menos, vengo presentando unos problemas de articulación y en la parte de la cadera principalmente. Resulta que no sé si la inflamación que a mí me da bajita, o sea, yo la relaciono mucho con el tema que están tocando, porque, digamos, a mí se me inflama mucho la parte baja del vientre, el dolor se me va hacia la parte de atrás digamos, de la columna baja, y es un dolor muy intenso. Digamos, hay momentos que, digamos, en una semana yo puedo sentir ganas de entrar al baño seguido, pero no orino mucho. Entonces, no sé si eso tiene que ver con relación al tema que están tocando ahí, o, digamos, en parte de la inflamación de las articulaciones también tiene que ver. Listo, entonces mira, pues ahí lo importante sería que acudas a una consulta de ginecología para poder examinarte, palpar tu abdomen, hacer un tacto vaginal, hacer una ecografía transvaginal, porque es que algunas personas que presentan miomas, a veces los miomas son tan grandes y se vuelven tan pesados que fácilmente un útero que tiene muchos miomas puede estar pesando 1, 2, 3 kilos, o sea, imagínate, entonces a veces ese peso adicional constante en la zona baja del abdomen también puede presionar diferentes ligamentos, diferentes nervios, ¿sí? Y diferentes órganos cercanos, y a veces las personas pueden tener dolores reflejos. Es decir, tengo mi problema en el útero, pero me duele la pierna. Tengo mi problema en el útero, pero me duele la espalda. Tengo mi problema en el útero, pero me duele la zona genital. Entonces, sí sería la invitación a que te hagas una ecografía, que puedas acudir a consulta para ver que no sea por ahí la cosa. Doctora, las personas que tienen miomas, ¿cuál sería su alimentación ideal? Lógicamente yo sé que hay que ir al médico y tener un nutricionista, pero ¿qué podríamos regalar aquí como de términos generales de qué evitar y qué consumir? Sí, entonces ojalá que la alimentación sea lo más natural posible, ¿sí? Frutas, verduras, que sea muy balanceada la alimentación. Ojalá se evite el alcohol, ¿sí? También en los miomas, cuando hay presencia de miomas, se ha encontrado que las personas que tienen baja la vitamina D pueden tener un poco más de riesgo de hacer miomas. La fuente principal de vitamina D es la exposición al sol.
Entonces también la invitación a exponerse al sol, obviamente de manera controlada, ¿cierto? En el sol benigno de la mañana, el tiempo prudente, porque esto nos puede ayudar a disminuir los riesgos. La idea también es que podamos evitar el consumo de cosas procesadas, con preservantes, con colorantes, que a veces son muchas sustancias que pueden generar estados proinflamatorios en el cuerpo y pueden favorecer o la aparición o el crecimiento de los miomas y a su vez exacerbar los síntomas. Claudia. Doctora, mire, tenemos a Janet en la línea que le quiere hacer una pregunta. Janet. Sí, gracias, doctora. Yo tengo 25 años de problema. La estamos escuchando mal. Tibu, creo que se está cortando la llamada. Sí, estamos perdiendo a Janet. Pero mire, Carolina, yo tenía una pregunta para la doctora y es, una vez nosotros hagamos el examen, la ecografía y nos detecten algún mioma, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay que operar o simplemente puede permanecer el mioma en el útero? ¿Qué hay que hacer? Depende del tamaño, la cantidad y la localización. Hay personas que tienen miomas que son muy pequeñitos y que están localizados más hacia la parte externa del útero y que generalmente no les están dando ningún síntoma. Las recomendaciones sería hacer seguimiento ecográfico anual, ¿sí? Y ir al control ginecológico de rutina. Sin embargo, hay personas que a veces les aparecen miomas muy grandes o que están mal localizados, es decir, que están localizados, por ejemplo, en la capa interna del útero, y en la capa interna del útero, así sean chiquitos, sí suelen ser muy sintomáticos. Entonces, hay algunos miomas que sí ameritan tratamiento quirúrgico, otros simplemente seguimiento y otros simplemente manejo de síntomas. ¿Que ya tenemos a Janet o no está en la línea? No ha vuelto, Caro, no. Bueno, yo le quiero entonces hacer otra pregunta, vea, doctora. A mí hay una cosa que me preocupa con los miomas y es que tuve una vez un caso de una persona muy cercana que le habían dicho que tenía miomas y tenía unos sangrados bien salvajes. Y resulta que en lugar de ser miomas terminó siendo cáncer en los ovarios. Y quiero que hagamos esta diferenciación, doctora, porque muchas veces le dicen a uno, no, es que usted tiene miomas y por eso es el sangrado. Pero en realidad, doctora, ¿qué tanto hay de un lado para el otro que se pueda saltar de un lado para el otro y que los síntomas sean parecidos? Puede ser parecido el dolor abdominal, también puede ser parecido el aumento del volumen abdominal. Sin embargo, en la ecografía sí hay una diferencia entre si el aumento del volumen es a expensas del útero o es a expensas de los ovarios. Usualmente los miomas tienden a dar más síntomas de hemorragia o de alteraciones del sangrado. La parte ovárica puede darlos, pero no es tan frecuente como la parte uterina. Entonces, cuando se tiene la duda entre una cosa y otra, las imágenes diagnósticas nos ayudan muchísimo porque pues en ecografía, resonancia, TAC, la diferencia sí es muy clara. Doctora, ¿podría de alguna forma un mioma uterino afectar el embarazo? Claro que sí, las personas que tienen miomas pueden tener algunas alteraciones. Por ejemplo, dificultad para quedar en embarazo o ya quedando en embarazo pueden tener un poco más de riesgo de aborto. Ya estando embarazada pueden tener un poco más de riesgo de parto prematuro o tener algunas alteraciones en el trabajo de parto, por lo que se altera la dispersión de la onda contráctil y también pueden tener un poco más de riesgo de hemorragia o sangrado posparto. Vea, doctora, cuando uno tiene esos miomas, ¿puede llegar a algún punto en que uno se cure totalmente o definitivamente hay que seguir con eso? Le pregunto porque, por ejemplo, yo he visto que en el caso del ovario poliquístico les mandan anticonceptivos o metformina y como que los contienen. ¿Cómo funcionaría en el caso de los miomas? En el mioma generalmente se logra controlar el crecimiento, evitar que salgan más o que no crezcan más de lo que ya están. Sin embargo, que logren desaparecer del todo es algo pues muy poquito probable porque generalmente ya es una deformación de la pared muscular del útero que, digamos, pues en la vida uno no puede decir que nada es el 100%, ¿cierto? Pero la probabilidad de reversión pues es muy bajita. Sí se logra disminuir de tamaño, sí se logra evitar que salgan más o crezcan, pero que llegue a cero es algo muy poco probable. Doctora, y está Mariluz que tiene una pregunta para usted. Mariluz, adelante. Doctora, buenas tardes. Yo quisiera consultarle cuáles son las
los posibles tratamientos que se podrían hacer con los miomas, porque en Colombia es muy recurrente que cuando una mujer tiene más de 40 años, la solución que el ginecólogo da usualmente es extraerse el útero y no hay como alternativas diferentes. Lo primero es que le dicen a uno, tiene más de 40, entonces debe sacarse el útero. Pero yo he estado estudiando, por ejemplo, en Madrid hay varios tratamientos para quemar el mioma, pero acá lo único que le dice al médico a uno sin revisarle los exámenes, la ecografía, es que tiene que ir a quirófano. ¿Cuáles serían esas posibles soluciones o tratamientos? No simplemente decir que porque tiene más de 40 años y ya no tuvo hijos o si ya tiene hijos, entonces debe extraer el útero. Listo, entonces para el tratamiento siempre se evalúan diferentes aspectos y uno de ellos es el hecho de si la persona tiene interés reproductivo, es decir, si quiere tener hijos o no. Entonces, dependiendo de eso, se va a abordar el caso, porque unas personas pueden beneficiarse más de una cosa que de otra, ¿sí? Ya sea de retirar los miomas, ¿cierto? Y en algunos casos, pues cuando el útero está muy deformado, a veces necesariamente, pues casi que se necesita el retiro del útero porque hay muchas consecuencias secundarias. Pero en algunos casos, y eso tiene que evaluarse en cada caso individual, hay algunos otros tratamientos como por ejemplo la embolización de arterias uterinas, que lo que busca es bloquear el flujo de la sangre al útero para que de alguna manera disminuya el riesgo sanguíneo a los miomas y así ellos dejen de crecer, empiecen a disminuir su tamaño y empiecen como a atrofiarse. También se puede hacer como destrucción como de ese tejido muscular con algunas ondas de radiofrecuencia, láser, etcétera. Son algunas pacientes que deben ser como estudiadas y de acuerdo a cada caso definir si cumple criterios para eso o no, y también de acuerdo a si desea buscar bebé o no, el tamaño, la cantidad y la localización de los mismos. Tía Villasís, le queremos agradecer su generosidad por haber estado aquí con nosotros. Díganos dónde la pueden contactar nuestros oyentes, el contenido tan maravilloso que usted publica en las redes sociales, donde lo pueden ver. Claro que sí, en Instagram aparezco como DRA Marcela Villasís. Pueden agendar cita llamando al 601-616-1799, extensión 644 o 642, o a través del WhatsApp 300-785-5820.